Parece inevitable que Lord Preston ascienda al poder, le informó a Crassus la silueta difusa desde dentro de la esfera esmeralda. Posee el don de la persuasión, un talento asombroso. Tienes razón, debe de ser mago. Crassus, que estaba sentado en el centro de su santuario, centró la mirada en el orbe y dijo: necesitaremos unas pruebas incontestables para convencer a esos monarcas de que es un brujo. Cada día que pasa desconfían más del Kirin Tor, y eso solo puede ser obra del futuro rey. Su interlocutora, la anciana del círculo interno del consejo, asintió y señaló: ya estamos vigilándolo. El problema estriba en que el tal Prestor ha resultado ser muy esquivo. Parece capaz de entrar y salir a su antojo de su morada sin que nos enteremos. Crassus fingió sorpresa al oír esa afirmación. ¿Cómo es posible? No lo sabemos. Y lo que es aún peor, la mansión está protegida por unos conjuros letales. Casi perdemos a Drenden por culpa de una de las sorpresas que nos aguardaban ahí. Crassus se quedó consternado al enterarse de que Drenden, el mago barbudo, con voz de barítono, había estado a punto de caer en una de las trampas de la muerte. A pesar de que aquel hombre era un tanto fanfarrón, el Leviatán respetaba sus dotes para la magia. Si hubieran perdido a Drenden en un momento tan crítico, habrían sufrido una baja muy importante que habría trastrocado sus planes. Debemos actuar con extrema cautela, recalcó el mago dragón. Volveremos a hablar en breve. ¿Qué planeas hacer, Crassus? Voy a investigar el pasado de ese joven noble. ¿Acaso crees que va a descubrir algo? El mago encapuchado se encogió de hombros. Sí, albergo esa esperanza. Acto seguido, Crassus hizo que la imagen de la maga se desvaneciera y se reclinó para meditar al respecto. No le agradaba tener que engañar a sus camaradas magos, aunque fuera por un bien. Al menos, sus injerencias en los asuntos mortales de a la muerte servirían para distraer al dragón negro. Gracias a eso, Crassus dispondría de un poco más de tiempo para actuar. Rezaba para que nadie más se arriesgara tanto como lo había hecho Drenden, ya que si los demás reinos se volvían en su contra, el Kirin Tor iba a necesitar que todos sus miembros se hallaran en plenitud de facultades. Por otro lado, su visita a Malygos le había dejado bastante insatisfecho. Este solo le había prometido que consideraría su propuesta. Crassus sospechaba que aquel gran dragón creía que podría ocuparse de a la muerte él solo a su debido tiempo. Sin embargo, el Leviatán azul plateado no tenía en cuenta que el tiempo corría en contra de todos los dragones. Si no detenían a la muerte ahora, nunca podrían detenerlo. Esa disyuntiva le dejaba a Crassus una única salida, que no le encantaba precisamente. Debo hacerlo. Tenía que dar con los otros grandes dragones, con los demás aspectos. Si lograba convencer a alguno de ellos, quizá aún podría obtener la ayuda que Malygos le había prometido. Como el aspecto del sueño siempre había sido muy esquivo, Crassus optó por tratar de contactar con el Señor del Tiempo, cuyos siervos habían rechazado las peticiones del mago en más de una ocasión. No obstante, no tenía nada que perder por intentarlo. Crassus se puso de pie y se acercó raudo y veloz a un banco sobre el cual había repartidos en frascos y matraces muchos de los materiales que utilizaba para elaborar su magia. Recorrió con la mirada rápidamente una hilera tras otra de tarros y botes, de una serie de elementos químicos y objetos mágicos que habrían sido la envidia de sus colegas del Kirin Tor, quienes sin duda habrían sentido una gran curiosidad por saber cómo había conseguido muchos de esos artículos. Si supieran cuánto tiempo llevaba practicando las artes arcanas. Dejó de buscar en cuanto dio con un frasco que contenía una flor marchita. Se trataba de la rosa Eón, la cual solo podía encontrarse en un lugar del mundo. En su día, Crassus la había arrancado con sus propias manos para regalársela a su amada. El mago la había salvado del ataque de los orcos a su guarida, en el que, para su sorpresa, lograron capturar a su amor y hacer prisioneros a muchos otros. La rosa Eón estaba compuesta de 5 pétalos de tonalidades asombrosamente distintas que rodeaban una esfera dorada. En cuanto Crassus abrió la tapa del frasco, un tenue aroma que le recordó súbitamente a su adolescencia lo embriagó. Dudó a la hora de meter la mano para hacerse con la flor marchita. Y se maravilló al comprobar cómo, de repente,
recobraba su legendario esplendor en cuanto sus dedos ahusados la tocaron. Aquellos pétalos, de un rojo intenso, verde esmeralda, nieve plateada, azul marino y negro medianoche, irradiaban una belleza como la que sólo los grandes artistas podían soñar. Ningún otro objeto del mundo rivalizaba con su belleza. Cualquier otra flor palidecía ante su maravillosa fragancia. Crassus contuvo la respiración un momento y aplastó aquella flor prodigiosa. Acto seguido, dejó que los fragmentos cayeran en su otra mano. Al instante, un cosquilleo le recorrió las palmas de las manos hasta los dedos, pero el mago dragón lo ignoró. A continuación, sostuvo los restos de la flor por encima de su cabeza y musitó unas palabras mágicas. Después, tiró lo que quedaba de aquella rosa legendaria al suelo. En cuanto los fragmentos destrozados tocaron el suelo, se transformaron súbitamente en arena, una arena que se extendió por todo el suelo de la cámara, invadiéndolo todo como una marea incontrolable, cubriéndolo todo, devorándolo todo. De modo que Crassus se vio, de repente, en medio de un desierto infinito que giraba sobre sí mismo como un remolino. Sin embargo, ningún mortal había visto jamás un desierto como ese, y Crassus tampoco. En él yacían desperdigados, hasta más allá donde alcanzaba la vista, fragmentos de muros, estatuas agrietadas y desgastadas, armas oxidadas e incluso, y con esto el mago se quedó boquiabierto, los huesos semienterrados de una bestia colosal que, en vida, habría dejado pequeños a los dragones por comparación. En aquel lugar también había edificios, y aunque en un principio pudiera dar la impresión de que tanto estos como las reliquias que los rodeaban formaban parte de una gran civilización, si uno las examinaba con más atención, se percataba de que ninguna de esas estructuras guardaba relación con el resto. Una torre tambaleante, que podría haber sido construida por unos humanos de Lordaeron, eclipsaba un edificio abovedado que seguramente habían erigido unos enanos. Un poco más allá, un templo con profusión de arcos, cuyo techo se había derrumbado, parecía salido del reino perdido de Azeroth. Cerca de Crassus se alzaba un edificio más adusto. Se trataba del domicilio de un cabecilla orco. Un barco con capacidad para transportar a una decena de hombres estaba varado en una duna, con la parte posterior enterrada en la arena. En otra duna yacía una armadura de la época del reinado del primer rey de Stromgarde. Asimismo, la estatua inclinada de un clérigo elfo parecía estar dando la extrema unción tanto al navío como a la armadura. Aquel asombroso conjunto de elementos tan dispares dejó estupefacto a Crassus. El mago pensó que lo que tenía ante sí era una macabra colección de antigüedades de alguna deidad colosal, una descripción que se acercaba bastante a la verdad. Ninguna de aquellas reliquias era originaria de ese territorio. De hecho, ninguna raza o civilización era oriunda de aquel reino. Todas aquellas maravillas habían sido reunidas meticulosamente a lo largo de los innumerables siglos y provenían de diversos lugares del mundo. Crassus no podía dar crédito a lo que veía en sus ojos. El esfuerzo que tenía que hacer para asimilar aquello desafiaba su imaginación. ¿Cómo habían podido traer tantas reliquias, algunas de ellas enormes, otras muy frágiles, a aquel lugar? A pesar del prodigioso espectáculo que se desplegaba ante él, la impaciencia se fue adueñando de Crassus, quien permanecía a la espera, y siguió esperando. Y esperó aún más, sin que tuviera en ningún momento la más mínima sensación de que alguien hubiera reparado en su presencia, hasta que se le agotó la paciencia. Aquella era la gota que colmaba el vaso que los sucesos de las últimas semanas habían ido llenando. Posó la mirada sobre los rasgos pétreos de una estatua gigantesca que representaba a un ser mitad humano, mitad toro, cuyo brazo izquierdo, estirado hacia adelante, parecía exigir al recién llegado que se fuera, y entonces Crassus gritó: «Sé que estás aquí, Nozdormu, lo sé, y vamos a hablar». En cuanto el mago dragón acabó de pronunciar esas palabras, el viento arreció con fuerza, levantando arena y nublando su visión. Se mantuvo firme en su sitio mientras una intensa tormenta de arena lo zandareaba súbitamente. El viento ululó a su alrededor con un aullido tan agudo que se vio obligado a taparse los oídos. A pesar de que la tormenta parecía dispuesta a arrancarlo del suelo y llevárselo muy lejos,
Krasus se resistió como pudo y utilizó la magia así como toda su fortaleza física para plantarle cara. Nadie lo obligaba a marcharse de allí sin tener la oportunidad de hablar con el ser al que buscaba. Al final, la tormenta de arena pareció darse cuenta de que el mago no iba a dar su brazo a torcer, de modo que se alejó de él y se centró en una duna que había a corta distancia. Se formó un tornado de polvo que se fue elevando cada vez más hacia el cielo. Entonces, el tornado adoptó la forma de un dragón. A continuación, ese engendro arenoso, que era tan grande como Malygos, si no más, desplegó sus polvorientas alas marrones. Más y más arena seguía sumándose a la silueta del coloso, pero se trataba de arena mezclada, al parecer, con oro, de forma que el leviatán que se estaba formando ante Krasus brillaba cada vez más bajo el sol abrasador del desierto. De improviso, el viento fue amainando, sin embargo, ni un solo grano de arena o de oro se desprendió del cuerpo de aquel dragón gigantesco, que batió sus alas con fuerza y estiró el cuello. Acto seguido abrió los ojos, que eran unas gemas relucientes del color del sol. «Corialstrath», le dijo el coloso de arena, o más bien le escupió. «¿Cómo te atreves a perturbar mi descanso? ¿Cómo te atreves a quebrar la paz de mi reino?» «Me atrevo porque debo hacerlo, oh gran señor del tiempo. Que te dirijas a mí por mi título no va a lograr que mi ira se aplaque. Será mejor que te marches», replicó, mientras las gemas que tenía por ojos centelleaban. «Vete de aquí, ahora mismo». No hasta que hable contigo de un peligro que supone una gran amenaza para la existencia de los dragones y de toda criatura viva». Nozdormu resopló. Al instante, una nube de arena cubrió a Krasus por entero, pero no le afectó gracias a sus conjuros. No obstante, uno nunca sabía qué clase de magia podía albergar cada grano de arena del territorio de Nozdormu. Un solo grano de arena podría bastar para que la historia del dragón llamado Corialstrath fuera borrada de la faz de la tierra. Krasus simplemente dejaría de existir, y nadie lo recordaría, ni siquiera su amada. ¿A los dragones? ¿Y eso a ti qué más te da? Yo solo veo a un dragón por aquí cerca, y estoy seguro de que no es ese mago mortal llamado Krasus. Ya no. Lárgate. He de volver a centrar mi atención en mi colección. Ya me has hecho perder bastante tiempo. En ese instante, una de sus alas rozó con gesto protector la estatua del hombre toro y agregó: «Tengo tantas cosas que sumar a mi colección, tantas cosas que catalogar». Krasus le enfureció que aquel dragón, uno de los más poderosos de los 5 aspectos que encarnaba al tiempo, le importara tan poco el presente o el futuro. Lo único que le interesaba era esa valiosa colección de fragmentos del pasado del mundo. Había enviado a sus siervos a reunir todo objeto del pasado que encontraran, con el fin de que su amo pudiera rodearse de reliquias que le recordaran lo que él no fue, y así daba la espalda tanto a lo que era el mundo en el presente como a lo que podría llegar a ser. Pero daba la espalda también a su raza como Malygos. «Nozdormu», gritó, exhortándole al reluciente dragón de arena a que le prestara atención. «¡A la muerte está vivo!». Para su horror, Nozdormu reaccionó ante esta terrible noticia con absoluta indiferencia. El coloso dorado y marrón resopló una vez más, descargando así una segunda nube de arena sobre la diminuta figura de Krasus. «¿Ya? ¿Y?». Estupefacto, Krasus acertó a decir: «¿Lo sabías?». Esa es una pregunta que no me voy a molestar en responder. Ahora, si no tienes nada más con lo que incordiarme, ha llegado el momento de que te marches». A continuación, el dragón echó la cabeza hacia atrás, con sus ojos enjollados centelleando. «¡Espera!». El mago perdió la compostura y agitó los brazos en el aire para captar de nuevo su atención. Para su alivio, Nozdormu se detuvo y decidió no completar el hechizo que había estado a punto de utilizar para librarse de aquel diminuto incordio. Si sabes que el dragón tenebroso sigue vivo, también sabrás qué pretende hacer. ¿Cómo puedes no hacer nada al respecto? Porque, como sucede con todo,
también a la muerte será arrastrado por las arenas del tiempo y acabará formando parte de mi colección. Pero si te unieras a... Ya has dicho todo cuanto tenías que decir. El resplandeciente dragón de arena se enderezó aún más y, de inmediato, la arena del desierto se alzó para sumar más materia a su cuerpo. Asimismo, algunos de los objetos de la extraña colección de Nozdormu que el viento había limpiado de arena se fusionaron con el dragón y pasaron a formar parte de él momentáneamente, quien añadió: «Y ahora, déjame en paz». El viento arreció alrededor de Krasus, pero de nadie más. Esta vez, por mucho que lo intentó, el mago dragón no pudo mantenerse firme en su sitio. Aunque trastabilló hacia atrás, trató desesperadamente de seguir con los pies en el suelo, a pesar de las feroces ráfagas de aire. «He venido a hablar contigo por el bien de todos nosotros», logró decir Krasus, a voz en grito. «No deberías haber perturbado mi descanso. No deberías haber venido, jamás, bajo ninguna circunstancia», le espetó, al tiempo que las deslumbrantes gemas que tenía por ojos centelleaban. «De hecho, eso habría sido lo mejor». Al instante, una columna de arena emergió a gran velocidad del suelo, engullendo al indefenso mago. Este no podía ver nada, y le costaba respirar. Lanzó un hechizo para intentar salvarse, pero sus inmensos poderes no eran nada frente a la poderosa magia de uno de los aspectos, el amo del tiempo. Al faltarle el aire necesario para respirar, Krasus sucumbió al fin, perdió el conocimiento y cayó pesadamente hacia adelante. Y observó, estupefacto, cómo los pétalos de la rosa Eón caían al suelo de piedra de su santuario sin que se produjeran las consecuencias esperadas. El conjuro debería haber funcionado. Debería haberse transportado al reino de Nozdormu, el señor de los siglos. Así como Malygos encarnaba la magia, Nozdormu representaba el tiempo y la eternidad. Como era uno de los 5 aspectos y uno de los más poderosos, habría sido más poderoso aliado, sobre todo si Malygos decidía sumirse súbitamente en su locura una vez más. Sin Nozdormu, las esperanzas de Krasus se desvanecían sin remedio. El mago se arrodilló, recogió los pétalos del suelo y repitió el sortilegio. Sin embargo, la única compensación que obtuvo por sus esfuerzos fue un tremendo dolor de cabeza. ¿Cómo era posible que hubiera fracasado, cuando lo había hecho todo bien? El hechizo debería haber surtido efecto, salvo que, de algún modo, Nozdormu hubiera adivinado las intenciones del mago y lanzado su propio conjuro para evitar que Krasus entrara en el reino de arena. Soltó un juramento. Si no tenía la oportunidad de visitar a Nozdormu, ya podía despedirse de las esperanzas que albergaba, por muy débiles que fueran, de convencer a ese poderoso dragón de que debía participar en su plan. En resumen, ya solo podía recurrir a la Señora de los Sueños, la más esquiva de todos los aspectos, la única de todos ellos con la que no había hablado a lo largo de su extensa vida. Es más, Krasus ni siquiera sabía cómo contactar con ella. Según se decía, Ysera no vivía del todo en el mundo real. Para ella, los sueños eran la realidad. Así que los sueños son su realidad, ¿eh?, caviló el mago dragón. Entonces concibió un plan descabellado que, si se lo hubiera sugerido alguno de sus homólogos, habría provocado que Krasus abandonara su forma humana y estallara en carcajadas. Era completamente ridículo, totalmente imposible de llevar a cabo. Pero, al igual que le había sucedido con Nozdormu, ¿qué otras posibilidades tenía? De inmediato, se volvió hacia su amplia gama de pócimas, reliquias y polvos mágicos en busca de un frasco negro. Lo encontró enseguida, a pesar de que no lo había tocado en más de un siglo. La última vez que lo usó fue con el fin de matar algo que parecía indestructible. Ahora, sin embargo, solo quería valerse de una de sus propiedades más malévolas, y rezó para no equivocarse con la cantidad. Con solo 3 gotas de esa sustancia impregnadas en la punta de una flecha, había logrado matar a Manta, el coloso de las profundidades. 3 gotas habían bastado para acabar con una criatura 10 veces más grande y fuerte que un dragón. Al igual que sucedía con la muerte, todos creían que Manta era invencible. Ahora, lo que Krasus pretendía hacer con ese veneno era ingerirlo.
En el sueño más profundo, en los sueños más profundos, se dijo para sí mismo con el frasco en la mano. Ahí es donde debe estar. A continuación, cogió de otra estantería una copa y un pequeño matraz que contenía agua pura. Llenó la copa de agua que iba a beber de un trago, y acto seguido destapó el frasco. Con suma cautela lo acercó a la copa. Si bastaron 3 gotas de esa sustancia para matar a Manta en apenas unos segundos, ¿cuántas gotas harían falta para ayudar al mago a emprender el más peligroso de todos los viajes? El sueño y la muerte. Ambos fenómenos se hallan muy cerca en la naturaleza, mucho más de lo que la mayoría cree. Crassus tapó el frasco y seguidamente alzó la copa. «Necesito un banco», murmuró. «Será mejor que me siente en un banco». De inmediato se materializó uno a su espalda, provisto de cojines mullidos, sobre el cual el rey de Lordaeron habría dormido pierna suelta. Crassus también tenía intención de dormir en él, tal vez para siempre. Se sentó en el banco y, acto seguido, se llevó la copa a los labios. Antes de probar el que podría ser el último sorbo de su vida, el dragón disfrazado de humano propuso un último brindis. «Por ti, Alexstrasza, siempre por ti». «Alguien ha estado aquí, seguro», masculló Beresa, mientras examinaba el terreno. Uno de ellos era humano, el otro no lo sé a ciencia cierta. «Pardieu, ¿cómo puedes ver la diferencia?», inquirió Falstad, entornando los ojos. Él no podía distinguir un rastro del otro. De hecho, era incapaz de ver la mitad de las cosas que veía la elfa. «Mira aquí, observa esta huella de bota», le pidió, al tiempo que señalaba una marca en el suelo. «Esas botas son de un humano. Son muy prietas e incómodas. Acepto sin rechistar tus conclusiones, pero ¿qué pasa con el otro? ¿Con el que no eres capaz de identificar?» La forestal se enderezó. «Bueno, está claro que no hay nada que indique que un dragón haya estado rondando por aquí, pero lo que sí hay es una serie de marcas que no encajan con nada que conozca». Beresa sabía que, una vez más, Falstad era incapaz de ver lo que su aguda vista identificaba como una señal indiscutible de que algo muy extraño había pasado por ahí. No obstante, el enano se esforzó al máximo a la hora de examinar las peculiares estrías que había en el suelo. «¿Te refieres a estas, mi dama elfa?» Aquellas marcas parecían dirigirse hacia el lugar donde había estado el humano, que, probablemente, era Ronin. Sin embargo, no se trataba de huellas de pies o de zarpas, sino que daba la impresión de que algo había flotado por el aire arrastrando algo consigo. «No estamos avanzando nada. Este lugar es igual que el primer sitio al que esa bestia verde nos ha llevado antes», explotó Falstad, agarrando a Krill del pescuezo. El goblin tenía las manos atadas a la espalda y una cuerda rodeaba su cintura, uno de cuyos extremos había sido amarrado alrededor del cuello del grifo. Aún así, tanto Beresa como el bárbaro enano desconfiaban de su inesperado compañero de viaje y sabían que intentaría escaparse de algún modo. Falstad, sobre todo, no le quitaba el ojo de encima a Krill. «¿Y bien? ¿Y ahora qué? Es obvio que nos estás haciendo dar vueltas inútilmente. Dudo mucho que hayas llegado a ver al mago en algún momento». «Sí que lo he visto, sí que lo he visto», exclamó Krill, esbozando una amplia sonrisa. Probablemente esperaba engatusar así a sus captores, pero su esfuerzo caía en saco roto. La desagradable sonrisa repleta de dientes de un goblin no causaba una impresión grata en el resto de los seres vivos. «Os lo he descrito, ¿no? Sabéis que lo he visto, ¿verdad?», porfió Krill. Beresa se percató de que el grifo se había detenido a olisquear algo oculto entre el follaje. Rebuscó en aquel lugar con su espada y acto seguido extrajo el objeto en cuestión. Pudo comprobar que de la punta de su espada pendía un pequeño pellejo de vino que estaba vacío. A continuación, la elfa se lo acercó a la nariz. Un aroma celestial inundó sus fosas nasales y, al instante, la forestal cerró brevemente los ojos. Falstad malinterpretó la expresión dibujada en el semblante de Beresa. «¿Tan mal huele? Entonces, debe de tratarse de cerveza enana». Al contrario, nunca antes había tenido el placer de disfrutar de un aroma tan fabuloso, ni siquiera cuando me he sentado a la mesa de mi señor en Keltalas.
No sé qué vino había en este pellejo, pero supera con creces a los mejores caldos de las bodegas de mi señor. ¿Y todo esto qué significa? Explícamelo, porque soy corto de entendederas. Beresa dejó caer el pellejo al suelo e hizo un gesto de negación con la cabeza. No sé qué significa, pero, no sé por qué, no puedo evitar pensar que es un indicio de que Ronin ha estado aquí, aunque solo sea por un breve lapso de tiempo. Su compañero de viaje la miró escéptico. Mi dama elfa, ¿no será que tu juicio se nubla porque ansías que eso sea verdad? Dime quién, si no, ha podido estar en esta zona bebiendo un vino digno de reyes. El dragón tenebroso. Él debió de beber ese néctar después de darse un banquete con el tuétano de los huesos de tu mago. Si bien aquellas palabras provocaron que Beresa se estremeciera, ésta no dio su brazo a torcer. No, si a la muerte lo ha traído hasta aquí, ha sido por algún motivo, no para devorarlo sin más. Supongo que tienes razón. Acto seguido, Falstad alzó la mirada hacia el cielo que se estaba oscureciendo, aunque sin perder del todo de vista al goblin, y añadió: si queremos seguir avanzando antes de que caiga la noche, será mejor que nos pongamos en marcha. Beresa acarició la garganta de Krill con la punta de su hoja. Cierto, pero antes tenemos que decidir qué hacemos con esta criatura. ¿Acaso lo dudas? O bien nos lo llevamos con nosotros, o bien nos libramos de él y le hacemos un gran favor al mundo, que será un lugar mejor con un goblin menos. No, le prometí que lo liberaría. El enano frunció su prominente ceño. No creo que esa sea una decisión muy acertada. Eso no importa. Hice una promesa y pienso cumplirla. La elfa miró fijamente al enano, consciente de que si Falstad conocía bien el carácter de los elfos, sabría que no tenía sentido seguir discutiendo. Finalmente, el jinete de grifos asintió, aunque a regañadientes. Tienes razón. Has hecho una promesa, y no seré yo quien intente convencerte de que no debes cumplirla. Entonces, en voz baja, pero lo bastante alto como para que se le oyera, añadió: solo tengo una vida, y no pienso malgastarla. Satisfecha con el cambio de actitud del enano, Beresa cortó con destreza las ataduras que Krill portaba en las muñecas y le quitó la cuerda que llevaba alrededor de la cintura. Al instante, el goblin se puso a dar saltos, llevado por la inmensa alegría que lo invadía al sentirse libre. «Gracias, mi benévola señora, gracias». La forestal volvió a apuntar con la punta de su espada en la garganta de la criatura. «Pero antes de irte, vas a tener que responder unas cuantas preguntas. ¿Conoces el camino que lleva a Green Battle?» A Falstad le incomodó bastante esa cuestión. Frunció el ceño y masculló. «¿Qué estás tramando?» La elfa le ignoró e insistió. «¿Y bien?» Krill abrió los ojos desmesuradamente y palideció, o más bien, su piel adoptó un tono verde más pálido. «Nadie ya va a Green Battle, mi benévola señora. Hay orcos ahí, y dragones. Los dragones se comen a los goblins». «Responde a mi pregunta». La criatura verde tragó saliva, y por fin balanceó su desproporcionada cabeza arriba y abajo. «Sí, señora, conozco el camino». «¿Acaso crees que el mago está ahí?» «No puedes hablar en serio, Beresa», protestó Falstad, quien estaba tan contrariado que por primera vez la había llamado por su nombre. «Si tu apreciado Ronin se encuentra en Green Battle, no hay nada que podamos hacer por él». «Tal vez sí, o tal vez no. Falstad, pienso que su intención siempre fue llegar a ese lugar, que su misión no consistía simplemente en observar a los orcos, que vino hasta aquí por otra razón, aunque no sé qué relación puede tener su objetivo con la muerte. Quizá pretenda liberar a la reina de los dragones él solo», replicó el jinete de grifos, soltando un gruñido de desprecio. «Al fin y al cabo, es un mago, y todo el mundo sabe que los magos están locos». Esa idea era absurda, y aún así, Beresa se detuvo un momento a meditar sobre ella. «No, no creo que se trate de eso». Entretanto, Krill parecía sumido en sus pensamientos. Sin duda, pensaba en algo que no era de su agrado. Finalmente, contrajo su rostro para esbozar un gesto de disgusto y murmuró: «¿La señora quiere ir a Green Battle?» La forestal consideró esa opción durante un buen rato. Si bien eso excedía con creces las obligaciones inherentes al juramento que había prestado, algo en su interior le decía que tenía que seguir adelante. «Así es.
Escucha, No tienes por qué venir conmigo si no quieres, Falstad. Te agradezco mucho que me hayas ayudado a llegar hasta aquí, pero ya puedo seguir mi camino sola. El enano negó con la cabeza vehementemente. No pienso abandonarte a tu suerte, en pleno territorio orco y acompañada de esta desgraciada y traicionera criatura. No, mi dama elfa. Falstad no abandonará su suerte a ninguna hermosa damisela, aunque ésta sea una guerrera curtida. Seguiremos juntos hasta el final. En verdad, la forestal apreciaba el gesto de galantería del enano, y debía reconocer que disfrutaba de su compañía. Muy bien, pero recuerda que podrás darte la vuelta cuando quieras. Solo si tú te vienes conmigo. La elfa volvió a posar la mirada sobre Krill. Y bien, ¿me puedes indicar el camino? No puedo indicártelo, señora, contestó aquella criatura flacucha, cuyo semblante se fue tornando cada vez más sombrío. No obstante, me ofrezco a ser tu guía durante todo el camino. Esa respuesta la sorprendió. Has recobrado la libertad, Krill. Por eso mismo, este pobre desgraciado te estará eternamente agradecido, señora. Solo hay un sendero seguro que lleve a Green Battle, pero sin mi ayuda... Hizo una pausa y adoptó un gesto arrogante que transmitía cierto narcisismo. Ningún elfo o enano sería capaz de encontrarlo. Contamos con mi montura, bicho asqueroso. Simplemente volaremos por encima de... ¿Vas a hacer eso en una tierra dominada por los dragones?, inquirió el goblin, riéndose entre dientes de un modo que revelaba su locura. Sí, claro. Lo mejor será que vueles directamente hacia sus fauces para acabar con esto cuanto antes. No. Si queréis entrar en Green Battle, si eso es lo que realmente desea la señora, tendréis que seguirme. Falstad no estaba dispuesto a continuar escuchando las impertinencias del goblin y protestó de inmediato. No obstante, Beeresa creía que no les quedaba más remedio que hacer lo que esa criatura proponía. Hasta entonces, Krill los había guiado lo mejor que había podido y no los había traicionado, y aunque no confiaba mucho en él, lógicamente estaba segura de que si intentaba que se extraviaran en aquel territorio, ella se daría cuenta. Además, resultaba obvio que el goblin quería alejarse todo lo posible de Green Battle. Si no, ¿por qué lo habían encontrado donde lo habían encontrado? Cualquier miembro de su raza que estuviera al servicio de los orcos debería estar en la fortaleza de dicha montaña, y no vagando por los peligrosos páramos de Khazmodan, y si era capaz de llevarla hasta Ronin... Tras haberse convencido de que había tomado la decisión correcta, Beeresa se encaró con el enano. Iré con él, Falstad. Es la mejor opción, la única que tengo. El enano profirió un suspiro y sus anchos hombros parecieron hundirse bajo un peso invisible. Entonces, dijo, pese a que me parece una locura, te acompañaré, aunque solo sea para no quitarle la vista de encima a este bicho, y en caso de que acabe teniendo razón, poder arrancarle la cabeza. Krill, ¿debemos recorrer a pie todo el trayecto? Aquella criatura deforme lo meditó un instante y a continuación respondió: No, podemos hacer parte del viaje en grifo. Y le mostró a la elfa una sonrisa que revelaba una inmensa hilera de dientes. Sé dónde podría aterrizar esa bestia. A pesar de todos sus recelos, Falstad echó a andar en dirección al grifo. Tú solo dinos a dónde debemos ir, bicho asqueroso. Cuanto antes lleguemos, antes podrás seguir tu camino. El peso del goblin enclenque no suponía una carga excesiva para el robusto grifo, así que éste pronto estuvo surcando el cielo. Falstad se sentó en la parte de delante para controlar mejor su montura, Krill detrás del enano y Beeresa atrás del todo. La elfa había envainado su espada, pero tenía una daga en la mano, por si acaso aquel indeseable compañero de viaje intentaba hacerles alguna jugarreta. Aunque las indicaciones del goblin no eran siempre muy claras, Beeresa no vio nada que la hiciera sospechar que intentaba engañarlos. En todo momento, logró que volaran cerca del suelo y los guió por senderos que los alejaban de campo abierto. En lontananza, podían vislumbrar las montañas de Green Battle, que se iban acercando poco a poco. La ansiedad invadió a la forestal en cuanto se percató de que se aproximaban a su meta. Pero dicha ansiedad se veía menguada por la constatación de que, hasta entonces, no se habían topado con ningún indicio de que Ronin o el dragón negro anduvieran cerca. Además, a tan escasa distancia de la montaña, los orcos seguramente habrían divisado un leviatán de ese tamaño. Entonces,
Como si por el mero hecho de pensar en dragones hubiera logrado conjurar uno, Falstad señaló súbitamente hacia el este, donde una silueta colosal surcaba el cielo. ¡Es enorme!, exclamó. ¡Enorme y rojo como la sangre fresca! Debe de estar vigilando los alrededores de Green Battle. Krill reaccionó de inmediato. «Debemos descender ahí», gritó el goblin, señalando una quebrada. «Ahí abajo hay muchos sitios donde esconderse, incluso para un animal tan grande como un grifo». El enano obedeció, puesto que no le quedaba más remedio, e hizo aterrizar a su montura. La silueta del dragón se veía cada vez más grande, pero entonces Beeresa se dio cuenta de que la bestia carmesí se dirigía hacia el norte, probablemente a la frontera septentrional de Khazmodan, donde las últimas fuerzas de la Horda combatían desesperadamente para contener el avance de la Alianza. Eso le hizo preguntarse cómo se estaban desarrollando los acontecimientos en dicho lugar. ¿Los humanos habían iniciado al fin la invasión? ¿La Alianza se encontraba ya a medio camino de Green Battle? Aunque así fuera, llegarían demasiado tarde como para ayudarla a alcanzar su objetivo. No obstante, el hecho de que las fuerzas de la Alianza se estuvieran acercando podría beneficiarla en cierto modo si eso hacía que los orcos se concentraran en otros asuntos en vez de en su línea defensiva más inmediata. El grifo se posó en la quebrada y buscó instintivamente las sombras. No era un animal cobarde, sino que sabía qué batallas debía librar y cuáles no. Beeresa y los demás desmontaron y se buscaron sus propios escondites. Krill, en cuyo semblante se dibujaba una expresión de tremendo horror, se arrimó a una pared rocosa. En ese momento, la elfa volvió a sentir compasión por él. Aguardaron varios minutos, pero el dragón no pasó volando por ahí. Después de un tiempo de espera que a la paciente forestal se le antojó eterno, decidió comprobar por sí misma si la bestia había cambiado de rumbo. Se aferró a las rocas lo mejor posible y trepó por ellas. No divisó nada en aquel cielo por el cual se iba extendiendo la noche, ni una mota. Beeresa sospechaba que podrían haber abandonado la quebrada antes si alguno de ellos se hubiera atrevido a echar un vistazo. ¿Ni rastro del dragón?, susurró Falstad, quien trepó a su vez por las rocas hasta situarse junto a la forestal. Escaló con tanta facilidad que demostró poseer una agilidad impropia de un enano. «No hay moros en la costa, o eso parece. Bien, al contrario que mis primos de las colinas, no me gusta meterme en cualquier agujero que encuentro en el suelo», dijo mientras iniciaba el descenso. «Muy bien, Krill. Ya no corremos peligro. Puedes apartarte de...». De improviso, el enano dejó de hablar y Beeresa observó con detenimiento todo cuanto la rodeaba. «¿Qué sucede? Ese maldito engendro verde se ha alargado», exclamó, y acto seguido bajó de las rocas a todo correr. «Se ha esfumado como un fantasma». La forestal descendió lo más rápido que pudo sin poner en peligro su integridad física y aunó esfuerzos con Falstad para peinar el área circundante. Estaban seguros de que tendrían que haberlo visto huir en alguna dirección, pero no divisaron a Krill por ninguna parte. Hasta el grifo parecía desconcertado, como si él tampoco se hubiera dado cuenta de que aquella criatura delgaducha había huido. «No ha podido desaparecer sin más, ¿verdad? Ojalá supiera cómo lo ha hecho, mi dama elfa. Nos la ha jugado bien. ¿Tu grifo no podría rastrearlo? ¿Por qué no dejamos que se vaya? Estamos mejor sin él. Porque...». De repente, la tierra bajo sus pies se reblandeció y resquebrajó. A la elfa se le hundieron las botas en el suelo en cuestión de segundos. La forestal pensó que había pisado barro y trató de liberarse de su pringoso brazo. Sin embargo, solo logró hundirse más, con una celeridad alarmante. Tuvo la sensación de que la arrastraban hacia abajo. «En nombre del pico nidal, ¿qué...?», exclamó Falstad. El enano también se había hundido bastante, lo cual, en su caso, significaba que el barro le llegaba por las rodillas. Al igual que la forestal, intentó salir de ahí, pero también fracasó. Beeresa hizo ademán de agarrarse a la pared rocosa más cercana, con el fin de tener un asidero. Por un momento consiguió ralentizar su hundimiento. Entonces, algo extremadamente fuerte la agarró de los tobillos y tiró de ella con tanta energía que tuvo que soltarse. La elfa escuchó un graznido por encima de ellos. A diferencia de Beeresa y el enano, el grifo había logrado salir volando justo a tiempo y evitado que lo arrastraran hacia el fondo del lodo. Revoloteaba alrededor de la cabeza de Falstad, al parecer
Trataba de sacar de ahí a su amo. Justo cuando el animal estaba descendiendo, unas columnas de tierra emergieron del suelo súbitamente, con la intención de derribarlo, para horror de Beresa. La bestia consiguió esquivarlas por muy poco, y se vio obligada a ascender a tal altura que ya no podía ayudar a ninguno de los dos guerreros, lo cual dejaba a la forestal sin ninguna escapatoria. El lodo ya le llegaba por la cintura. El mero hecho de pensar que podía morir enterrada viva espoleó a la elfa a redoblar sus esfuerzos. Falstad se encontraba en una situación aún más apurada. Su final iba a ser más inmediato. Como el enano era de menor estatura, enseguida empezó a tener problemas para mantener la cabeza fuera del barro. Por mucho que lo intentara con todas sus fuerzas, el jinete de grifos no podía hacer nada. Aunque se aferró denodadamente a la tierra reblandecida, solo logró arrancar puñados de tierra. Presa de la desesperación, la forestal extendió la mano y gritó: «Falstad, cógeme de la mano, ¡vamos!». El enano lo intentó. Ambos lo intentaron. Sin embargo, la distancia que los separaba era insalvable. Beresa observó con horror cómo su compañero era arrastrado a las entrañas de la tierra, a pesar de sus ímprobos esfuerzos por evitarlo. Fue todo lo que dijo antes de desaparecer. La elfa, que estaba enterrada hasta el pecho en el lodazal, se quedó petrificada un momento, mirando fijamente el diminuto montículo de tierra que era la única señal que quedaba de su paso por el mundo. La tierra ni siquiera se estremeció en ese punto. No emergió una mano desesperadamente, ni se produjo ningún movimiento brusco por debajo. «Falstad», murmuró. Algo tiró de sus tobillos con renovadas fuerzas para arrastrarla aún más hacia abajo. Al igual que el enano había hecho antes, Beresa trató de aferrarse a la tierra reblandecida que la rodeaba, en la que dejó unos profundos surcos. En vano. Se hundió hasta los hombros. Desesperada, alzó la mirada hacia el cielo. Aunque no vio rastro del grifo, divisó otra figura, que le resultaba muy familiar, que asomó la cabeza por una pequeña grieta que ella no había visto hasta entonces. Bajo la luz menguante, pudo distinguir la sonrisa repleta de dientes de Krill. «Perdóneme, señora, pero el ser tenebroso insiste en que nadie debe interferir en sus planes, y me ha encomendado la tarea de mataros. Una misión que no está a la altura de mi vasto intelecto y mis grandes talentos, pero que se le va a hacer. Mi amo y señor tiene unos dientes muy largos y unas garras muy afiladas. No podía negarme a cumplir sus órdenes, ¿verdad?», dijo, mientras su sonrisa se ensanchaba. «Espero que lo entiendas». «Maldito seas». En ese momento, la tierra se la tragó entera. Llenó la boca de la elfa y luego sus pulmones ávidos de aire. Perdió el conocimiento al instante.